Antonio García, psicólogo y escritor, presenta hoy su obra El arte de entender y educar a tu hijo, un manual con muchísimos casos prácticos y donde podemos encontrar solución prácticamente a cualquier problema que esté vinculado a los niños. Antonio García ha presentado su libro El arte de entender y educar a tu hijo, una guía en la que el psicólogo explica con casos prácticos y habituales cómo solucionar los problemas que se suceden desde la niñez hasta la adolescencia. Con un lenguaje sencillo y de manera natural, Antonio García ofrece soluciones a padres y educadores, ya que este manual no solo está pensado para los padres, sino para todas las personas que tienen que tratar diariamente con niños. Nadie nace educado y no hay ningún caso que deba darse por perdido, aunque es cierto que la personalidad de cada niño supone un 60% de su carácter, el 40% restante depende del entorno en el que se críe. Deben existir unas pautas que los padres tienen que llevar a cabo de manera rigurosa para que la educación del niño sea la correcta. Ambos deben estar de acuerdo en lo que hay que premiar y castigar, para que el niño no acabe equivocándose en su conducta. Además, la labor de enseñar no solo depende de los progenitores, sino que es una ardua tarea en la que intervienen familiares, profesores, educadores. Cada uno tiene su papel y el niño debe entender cuál es. Bueno, pues os presento aquí El arte de entender y educar a tu hijo, que es un libro en el que yo intento combinar todo el desarrollo que hay del conocimiento científico sobre el desarrollo humano y lo intento combinar con las técnicas educativas más eficaces que hay para abordar la educación de los niños, y lo intento hacer en un lenguaje sencillo para que todos los padres y las madres, por lo menos la mayoría de ellos, puedan entenderlo y de forma fácil y natural pues puedan cubrir las necesidades que sus hijos y sus hijas tienen a lo largo de cada etapa concreta de su desarrollo. Claro, pues eso es un debate muy interesante que todavía no está totalmente resuelto. Siempre hay gente que dicen que la biología es muy importante y otros investigadores que encuentran que la educación es mucho más relevante. En general, más o menos, las investigaciones lo que dicen es que más o menos el 60% es responsabilidad de la biología y el 40% de la educación. Eso quiere decir que nosotros en los genes traemos marcadas unas potencialidades, unas características que luego, según el ambiente en el que nos desarrollamos, pues se desarrollarán en mayor o en menor medida. Entonces una persona, por ejemplo, la inteligencia, pues a lo mejor tendría capacidad para hacer pues, cualquier carrera universitaria y para obtener un buen trabajo, pero depende de si es estimulado en un ambiente en el que eso se potencie, pues a lo mejor ni siquiera consigue sacarse el graduado escolar. Pues a los que llegan a mí sí necesitan ayuda. En la mayoría de la sociedad pues no sabría qué decirte. Yo pienso que les vendría bien. En general pues nadie sabe, los niños no nacen educados y ningún padre sabe a ciencia cierta qué cosas son las mejores y cuáles podrían perjudicar, pero bueno, hoy tenemos la suerte de que con la información que está disponible pues podemos acceder a este conocimiento y los padres pueden enterarse bien de la mejor forma de poder educar a su hijo. Pues yo creo que lo principal es mantener una coherencia en el estilo educativo que se mantenga. Cada familia tiene sus pautas, sus valores y su forma de hacer las cosas, pero lo más importante es que se le proporcione al niño un ambiente estable, con una estructura y que, por ejemplo, lo que esté bien hoy siga estando bien mañana y las cosas que están mal pues sigan estando mal al día siguiente también, no que para una persona, por ejemplo, pues hacer algo implique un castigo y para otra pues implique que le den un premio. Esas cosas pues a los niños no les viene muy bien. Yo pienso que no. Yo pienso que incluso en los casos más graves, de hecho yo he tenido muchos casos bastante graves porque he trabajado mucho tiempo en centros de protección de menores, que allí están los niños pues que pues, le han pasado las cosas más terribles en su infancia, no están con sus padres y sus madres le han hecho muchísimo daño, entonces hay niños que tienen muchísimos problemas, pues incluso en esos niños que han sufrido tanto y que no han tenido esa estructura que yo aquí presento como mejor forma para educarlos, hasta en esos niños se puede sacar mucho de ellos y se puede educar y la verdad es que yo creo que nadie se puede dar por perdido, simplemente hay que dar con el método adecuado para sacarlo adelante y para motivarlo. Ningún niño es incorregible y eso es algo que los padres deben tener en cuenta, por muy difícil que parezca la labor de educar.
Los ejemplos se suceden entre las páginas de este libro, que ha sido presentado en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Córdoba y que ha contado con la asistencia de Andrés Lorite y Luisa María Arcas. Aunque cada etapa en el crecimiento y en la educación del niño conlleva una serie de problemas, los más serios suelen aparecer en la adolescencia, etapa en la que la lucha de poderes entre los padres y los hijos suele estar presente de manera asidua. Claro, este libro está dirigido, pone el arte de entender y educar a tu hijo, pero en realidad pues cualquier persona que trate con niños y que su labor profesional la desarrolle en este ámbito le va a venir muy bien, porque como el principal objetivo es describir cómo el mundo interno del niño, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa y facilita las estrategias educativas más eficaces, pues sería un manual ideal para cualquier persona que se encargue de educar a los niños como guía de consulta de, pues tengo un niño de 7 años y me está dando este problema, a ver cómo puedo afrontarlo. Le encontrarían seguramente algunas orientaciones aquí que le vendría bien. Pues sí, he tratado de escribir un libro bastante práctico, con muchos ejemplos y que trate las situaciones cotidianas que tienen padres y madres día a día. Entonces yo creo que sí, que la mayoría de los padres y madres se sentirán bastante identificados cuando lean este libro. Pues hemos tenido la suerte de que nos va a acompañar Andrés Lorite, que es un diputado de aquí de esta casa, y Luisa, que es también la concejala de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba. Y bueno, el director de la editorial, Álvaro, va a estar también con nosotros, y yo. Pues bueno, la idea partió precisamente por una parte de este trabajo con las familias que yo llevo a cabo, que en una ocasión pues se me juntaron muchísimas familias que coincidieron que tenían la misma edad su hijo, sobre 7 y 8 años, y venían todos con la misma demanda. Pues decían que parece que me has cambiado el niño. ¿Qué es lo que le pasa? Que es que antes funcionaban las cosas que hacíamos con él y ahora está siempre oponiéndose a todo. Y claro, a los niños no le pasaba nada, simplemente era que había el desarrollo evolutivo propio de su edad, pues había hecho que comprendieran que las normas las pueden poner los padres, entonces se veían con capacidad para ponerlas ellos mismos. Entonces a partir de ahí hice un trabajo con ellos y pensé que sería muy buena idea hacer esto mismo que hice con ellos para todo el periodo evolutivo, y de ahí partió la idea y me puse manos a la obra, me puse a escribirlo y bueno, con ello conté también, como tengo mucho contacto con las familias, pues he tenido la oportunidad de poder tener muchos casos prácticos y de saber que lo que estaba escribiendo no era algo solo teórico de conocimiento científico que se puede encontrar en la bibliografía, sino también basado mucho en la experiencia del día a día que tienen las familias. Pues yo creo que cada una tiene su parte, porque en cada etapa los niños tienen unas características y unas ventajas, unas limitaciones también que es necesario entender para afrontar con éxito la educación. Lo que pasa es que la mayoría de las familias se encuentran con dificultades más serias en la adolescencia, porque claro, es una etapa en la que ya cuando surgen problemas con los niños ya no son tan pequeños, las disputas, si un niño de 3 o 4 años se cabrea con los padres, se tira al suelo, llora, lo coges y lo siente y se acaba, pero si un adolescente se enfada ya no lo puedes coger y apartarlo y sentarlo, ahí ya tienes que tener más habilidades. Entonces por eso quizás esta etapa pues, es la que a la familia le resulte más difícil. Las habilidades de los padres y de los educadores son la clave para terminar ganando la a veces agotadora batalla que supone la educación de los niños.